Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Con este video voy a iniciar una serie dedicada a la historia de la rama de la matemática conocida como cálculo diferencial integral o más simplemente cálculo o también conocida como análisis matemático. Este primer video en particular estará dedicado a los primeros precursores del cálculo, específicamente a los precursores griegos y más específicamente a Eudoxo y Arquímedes. Empecemos con estas preguntas. La primera pregunta sería, ¿cuál es el nombre correcto de la rama de la matemática de la que vamos a hablar? ¿Cálculo o análisis matemático? ¿O los dos nombres son correctos? La segunda pregunta sería, ¿qué es el cálculo o el análisis matemático? ¿Cómo definimos esta rama de la matemática? Como vamos a ver enseguida, en realidad las dos preguntas están relacionadas. Empecemos por la segunda. ¿Qué es el cálculo o análisis matemático? ¿Cómo definimos esta rama de la matemática? Bueno, en general, definir una rama de la matemática, decir exactamente qué es una rama de la matemática es muy difícil porque las ramas de la matemática suelen ser muy abarcativas y esto es especialmente cierto en el caso del cálculo o análisis, que es una rama de la matemática que además tiene muchísimas aplicaciones dentro de la matemática y fuera de la matemática. Es una rama muy amplia, muy diversa, que es muy difícil de enmarcar en una definición clara, precisa y concreta. Sin embargo, podemos intentar una definición a partir del criterio de tratar de definir cuáles son los problemas que estudia el cálculo. Es decir, propongo que definamos el cálculo o el análisis matemático a partir del tipo de problemas que estudia o que analiza. Justamente, a grandes rasgos, hay dos tipos de problemas que el cálculo o análisis matemático estudia. Por un lado son el cálculo justamente de áreas y volúmenes de figuras o cuerpos limitados por curvas. Ahí tenemos en la imagen una esfera y un segmento de parábola, se llama esa figura que está en el centro. Ese tipo de figuras, el cálculo de áreas y volúmenes de ese tipo de cuerpos o figuras, justamente es un tipo de problema que analiza el cálculo diferencial integral o análisis matemático. El segundo tipo de problema que analiza está insinuado, está ilustrado con la otra imagen, que es el análisis de funciones, el cálculo de máximos, mínimos, rectas tangentes, etc. O sea, estos problemas que estoy mencionando aquí es el tipo de problemas típico de cálculo y podemos, como primera aproximación, definir el cálculo o análisis matemático como la rama de la matemática que estudia justamente métodos para resolver este tipo de problemas. Y esto responde a la otra pregunta, ¿es cálculo o análisis matemático? En realidad los dos nombres son correctos, se pueden tomar como sinónimos, pero hacen alusión a los distintos aspectos de esta rama de la matemática. Justamente cuando hablamos de cálculo, hacemos énfasis en el cálculo de áreas o volúmenes. Cuando hablamos de análisis matemático, hacemos énfasis en el análisis de funciones, en el cálculo de rectas tangentes, máximos y mínimos. Pero los dos nombres son correctos y, como digo, se pueden tomar como sinónimos. Los griegos, y en especial Eudoxo y Arquímedes, de quienes voy a hablar en este video, enfrentaron el primero de los dos problemas que acabo de mencionar antes, es decir, el problema de calcular áreas y volúmenes de figuras o cuerpos limitados con bordes curvos, y desarrollaron, de hecho, soluciones particulares para esos problemas. Entonces, si desarrollaron soluciones para esos problemas, ¿por qué se los considera precursores del cálculo? ¿Por qué están antes del cálculo y no son los iniciadores del cálculo? Bueno, aquí la palabra clave para responder eso es soluciones particulares, es decir, lo que el cálculo busca son métodos generales para resolver esos problemas, mientras que Eudoxo y Arquímedes desarrollaron razonamientos específicos para figuras particulares que no eran generalizables. Por eso se los considera precursores del cálculo y no los iniciadores del cálculo. Veamos a continuación algunos ejemplos de esos razonamientos a los que me estoy refiriendo. Comencemos hablando de Eudoxo. Eudoxo nació en la ciudad de Cnido, que hoy en día forma parte de Turquía, pero que en aquel momento era parte del mundo griego. Aquel momento, quiero decir, el siglo IV a.C., que es cuando vivió Eudoxo justamente. En realidad, fíjense ahí en el texto, aparecen las fechas de nacimiento y de muerte que figuran en la bibliografía, sin embargo son fechas totalmente conjeturales. Se sabe muy poco de los detalles de la vida de Eudoxo, de hecho todas sus obras se han perdido y lo que se sabe de él, de su trabajo específicamente, es por referencias posteriores, por ejemplo de Arquímedes, de quien también vamos a hablar, pero insisto, lo que se conoce del trabajo de Eudoxo no es de fuentes directas de su trabajo que se ha perdido, sino de matemáticos posteriores que hicieron referencia a sus trabajos. También el retrato que estamos viendo ahí es totalmente conjetural, nadie sabe cuál era realmente el aspecto de Eudoxo. En el texto que aparece ahí al principio se mencionan algunos de los trabajos que se le atribuyen a Eudoxo, sin embargo el que más nos interesa en este momento es el último, que es que Eudoxo desarrolló una teoría de proporciones. Estoy hablando principalmente de proporciones geométricas de la misma naturaleza. Los griegos solo comparaban magnitudes de la misma naturaleza, área con área, longitud con longitud, etc.
Ahora bien, ¿qué es esta teoría de las proporciones? La teoría de las proporciones puede verse como una definición del número real y fue la manera en que el mundo griego pudo lidiar con la crisis producida por el descubrimiento de los inconmensurables, es decir, del descubrimiento de los irracionales. Ese descubrimiento fue una crisis para los propios pitagóricos, que fueron quienes descubrieron los irracionales, pero también fue una crisis para el mundo griego en general, para la matemática griega en general, quiero decir. Y justamente, como digo, la teoría de las proporciones de Eudoxo fue el modo en que ellos lograron, permítanme decirlo así, domesticar esos irracionales. Es decir, por ejemplo, raíz cuadrada de 2 ya no era un número rarísimo que no se entendía, sino que raíz cuadrada de 2 era simplemente la proporción entre la longitud y la longitud de la diagonal y el lado de un cuadrado. Las expresiones matemáticas que aparecen al final del texto son básicamente la definición de Eudoxo de la teoría de proporciones traducida obviamente a un lenguaje moderno. Ahí debe entenderse que n sobre m o n y m son números naturales, es decir, n sobre m es una proporción, son segmentos o son magnitudes, perdón, conmensurables. Dicho más fácil, n sobre m es un número racional y a sobre b sería la proporción entre magnitudes cualesquiera, siempre, insisto, de la misma naturaleza. Entonces, básicamente, si uno lee la definición, miremos la segunda. Cuando dice A sobre B es igual a C sobre D, sí, solo sí, aparece ahí una serie de fórmulas matemáticas. Miremos la primera, si uno interpreta la primera, lo que está diciendo es que si uno juega algebraicamente con esa expresión, lo que está diciendo es que si n sobre m es menor que a sobre b, también es menor que d sobre d. O sea, básicamente lo que está diciendo es esto, lo resumo. Toda esa última expresión dice a sobre b es igual a c sobre d, sí, solo sí. Cualquier número racional que sea menor que a sobre b es también menor que c sobre d. Cualquier número racional que sea mayor que a sobre b también es mayor que c sobre d. Y cualquier número racional que sea igual a 1 también es igual a otro. Básicamente lo que está diciendo es que dos magnitudes son iguales y no se puede colocar, si no se puede ubicar un número racional entre ellos. Cualquier número que sea menor que 1 es menor que el otro, si es mayor que 1 es mayor que el otro. No hay ningún número racional que sea mayor que a sobre b y menor que c sobre d, por ejemplo. Es decir, la definición de los números reales de Eudoxo ya plantea la densidad de los racionales. Dos números, insisto, son iguales, dos magnitudes, pero pensémoslos como números reales, son iguales, dice Eudoxo, si solo si no se puede ubicar un número racional entre ellos. Lo que quiere decir entonces que si dos números reales no son iguales, sí hay un número racional entre ellos. Insisto, Eudoxo está básicamente en la definición del número real, como se hace modernamente también, está ya incluyendo como condición esencial la densidad de los racionales. Modernamente se puede demostrar que de la densidad de los racionales se deduce que 1 sobre n tiende a 0. De hecho, se puede demostrar que es equivalente. La densidad de los racionales es equivalente al hecho de que 1 sobre n tiende a 0. Y a su vez, que de 1 sobre n tiende a 0 se deduce que si r es una magnitud positiva menor que 1, entonces r a la n también tiende a 0. Bueno, en realidad esto que estoy diciendo es lo que plantea en el fondo Eudoxo en su famoso método de exhaustión. Entre paréntesis, el método de exhaustión muchas veces en muchos libros se le atribuye a Arquímedes. Es cierto que Arquímedes lo usó el método de exhaustión muy exhaustivamente, si me permiten el casi juego de palabras. Digo, Arquímedes lo usa mucho, sin embargo, el propio Arquímedes se lo atribuye a Eudoxo, o sea, el método de exhaustión, que algunos llaman método de agotamiento, pertenece, su autoría, hasta donde se sabe, a Eudoxo justamente. Y el método de exhaustión dice, ahí está el texto, si de cualquier magnitud sustraemos una parte no menor que su mitad, y de eso, de lo que queda, digamos, sustraemos una nueva cantidad que no es menor que su mitad, y así sucesivamente, entonces terminaremos por obtener, dice ahí, como resto una magnitud menor que cualquier magnitud del mismo tipo dada de antemano. Es decir, básicamente, si tengo una magnitud, le quito algo, le quito más de la mitad, y a lo que queda le quito más de la mitad, y a lo que queda le quito más de la mitad, eso, diríamos modernamente, va tendiendo a cero, se va haciendo tan pequeño como uno quiera. Es decir, ahí está la expresión matemática moderna, si r es mayor que 0, menor o igual que un medio, en realidad podría ser menor que 1, pero Eudoxo lo toma como menor o igual que un medio, entonces, como dice ahí, m por r a la n tiende a 0. Esa sería la expresión en términos modernos del método de exhaustión. Sin embargo, es importante, acá justamente quiero destacar, que nosotros lo interpretamos hoy en día en términos de límite. Sin embargo, la matemática griega no pensaba en esos términos. La matemática griega, y eso es lo que quiero de alguna manera destacar en todo este video, la idea principal de este video, es que la matemática griega era esencialmente estática. Hoy en día pensamos mucho en una matemática dinámica, una matemática donde las figuras se mueven, donde los puntos se desplazan, donde una circunferencia es un punto que va girando alrededor de un punto fijo, bajo ciertas condiciones, etcétera. Pero la matemática griega era más estática, pensaba las cosas estáticamente, es decir, aunque la definición de Eudoxo
parece estar hablando del límite, y modernamente lo interpretamos así, en realidad no está hablando del límite. Lo que dice Eudoxo es, llegado cierta, si procedemos a ese mecanismo de extracción de partes, llegaremos a algo tan pequeño como se quiera, pero ahí fijamos. Llegamos a algo pequeño y ahí terminó el procedimiento, no seguimos hasta el infinito. Esa idea de seguir hasta el infinito en la matemática griega no funcionó, no existía ese concepto, digamos así. Entonces, justamente lo que yo quiero hacer a continuación es utilizar, para ejemplificar esto que estoy diciendo, esta idea de la matemática estática, voy a desarrollar uno de los razonamientos de Eudoxo. En este texto se mencionan algunas demostraciones que hizo Eudoxo, que se le atribuyen a Eudoxo a partir del método de extracción. Sin embargo, la que a mí me interesa desarrollar en detalle es la que viene a continuación. La afirmación cuya demostración quiero desarrollar es esta que estamos viendo aquí. Las áreas de dos círculos son entre sí como de las de los cuadrados construidos sobre sus diámetros. O sea, lo que está diciendo es que el cociente entre las áreas de dos círculos es igual al cociente entre los cuadrados de sus diámetros. Como los griegos pensaban todo geométricamente, no hablaban del cuadrado del diámetro, sino del área del cuadrado construido sobre el diámetro. Por eso es que está redactado de esa manera. Traducido al lenguaje moderno, lo que estamos diciendo es que si tenemos dos círculos, C chica y C grande, cuyos diámetros son de chica y de grande, y sus áreas son A chica y A grande, entonces el cociente entre las áreas es igual al cociente entre los cuadrados de los diámetros. En realidad lo que estamos diciendo aquí, siempre manejándonos con lenguaje moderno, es que el área de un círculo es directamente proporcional al cuadrado de su diámetro. O sea, existe una constante de proporcionalidad positiva acá, tal que el área del círculo, el área de cualquier círculo, es esa constante por el cuadrado del diámetro. Eso no debería sorprendernos, porque lo hacemos todo el tiempo. Cuando uno piensa en el área del círculo, ¿qué es el área del círculo? Pi por radio cuadrado, dice uno casi automáticamente. Bueno, que el área del círculo sea pi por radio cuadrado, lo que está diciendo es que el área del círculo es proporcional al cuadrado del radio. Nosotros en lugar del diámetro solemos tomar el radio, y la constante de proporcionalidad es pi. Si trabajamos en lugar de con el radio con el diámetro, ahí está abajo la fórmula, la expresión, digamos, la deducción. La constante de proporcionalidad en lugar de ser pi es pi sobre 4, pero la idea es exactamente la misma. O sea, en el fondo, Eudoxo lo que está haciendo es sugerirnos, si lo traducimos al lenguaje moderno, sugerirnos cómo debería ser una fórmula para calcular el área del círculo. El área del círculo es entonces una constante, que en este caso es pi sobre 4, por el cuadrado del diámetro. Eso es lo que está diciendo esencialmente Eudoxo. Para demostrar la afirmación, Eudoxo procede por el absurdo. Entonces, supongamos por el absurdo que las dos proporciones a sobre a igual a d cuadrado sobre d cuadrado no sean iguales. Si no son iguales, entonces o la proporción entre las áreas es mayor que la proporción entre los cuadrados de los diámetros, o es menor. O sea, a sobre a es mayor que d cuadrado sobre d cuadrado, de chica, de grande respectivamente, o a sobre a es menor que d cuadrado sobre d cuadrado. Entonces, lo que hay que hacer es tomar sucesivamente una y otra suposición, y en los dos casos llegar a un absurdo. O sea, lo que básicamente uno está demostrando es que no puede ser mayor, no puede ser menor, por el absurdo en cada caso, entonces solamente queda la posibilidad de que sean iguales. Pensemos ahora en polígonos regulares de n lados inscriptos en cada uno de los dos círculos, y llamemos a sus áreas respectivamente P sub n chica en el caso del polígono chico y P sub n grande en el caso del polígono grande. En la imagen que aparece ahora a la izquierda, imaginemos que tenemos uno de los dos círculos, cualquiera de los dos, el chico o el grande, no importa, e inscripto en él un polígono de n lados. Ahí estamos viendo un hexágono, obviamente, pero imaginemos que es un polígono de n lados, porque de hecho lo que voy a decir es válido, digámoslo bien, es válido para cualquier cantidad de lados. Entonces ahora supongamos que duplicamos la cantidad de lados, o sea, construimos el polígono que tiene el doble de lados, polígono inscripto obviamente, regular, que tiene el doble de lados del que estamos viendo. Aquí en la segunda imagen estamos viendo parte del procedimiento de la construcción de ese polígono, de 2 por n lados. Entonces, cuando duplicamos la cantidad de lados, la parte del círculo que queda sin cubrir, o sea, el área del polígono cubre una parte del área del círculo. Cuando duplicamos la cantidad de lados, la parte del círculo, insisto, que queda sin cubrir se reduce a menos de la mitad. Destaco aquí lo que estoy diciendo y lo amplío un poco para que se vea bien. Ahí se nota claramente que la parte del círculo, lo repito una vez más, que queda sin cubrir, se reduce cuando duplicamos la cantidad de lados a menos de la mitad. Entonces, en resumen, a medida que duplicamos la cantidad de lados del polígono,
el área que queda sin cubrir, es decir, la diferencia entre el área del círculo y el área del polígono se va reduciendo a menos de la mitad. El método de exhaustión nos dice entonces que, dado cualquier épsilon mayor que 0, dado cualquier magnitud, por más pequeña que sea, existe un n suficientemente grande tal que la diferencia entre el área del círculo y el área del polígono, ya sea que estamos hablando del círculo grande o del círculo chico, insisto, la diferencia entre el área del círculo y el área del polígono se hace menor que epsilon. Eso es lo que dice el método de exhaustión. A su vez, Eudoxo también sabía que lo que uno quiere demostrar para el cociente entre las áreas de los círculos es cierto, mejor dicho, para el cociente entre el área de los polígonos inscriptos. O sea, a partir de cuestiones de geometría elemental, que no voy a desarrollar aquí, Eudoxo sabía, o ya había demostrado previamente, o había sido conocido en ese momento, que el cociente entre P sub n minúscula y P sub n mayúscula es igual al cociente entre los cuadrados de los diámetros. O sea, repito, lo que él quería demostrar para el círculo, para los círculos, era cierto, ya conocido para los polígonos inscriptos en ellos. Me detengo aquí en una reflexión que es importante. Yo dije que Eudoxo no piensa en realidad en términos de límite, o en la matemática griega en general no pensaba en términos de cantidades en movimiento, cantidades que iban variando, sino que era más estática, y es en este punto donde se nota. Hemos llegado a este punto, ¿no? P sub n minúscula sobre P sub n mayúscula es de chica al cuadrado sobre d grande al cuadrado, y a su vez lo que está dicho arriba nos dice que, en términos de límite, que el límite de P sub n chica es a chica, porque lo que está diciendo es que P sub n va tendiendo a medida que n tiende a infinito, eso es lo que estamos diciendo, y lo mismo que el límite de P sub n grande es a grande, o sea, los polígonos, el área de los polígonos tiende al área del círculo, tanto en el caso del círculo chico como del círculo grande. Entonces, si pensáramos en términos de límites, podríamos decir así: en la igualdad que estamos viendo ahí en el centro de la imagen, tomemos límite a ambos miembros, límite cuando n tiende a infinito. Entonces, a la derecha, como d cuadrado sobre d cuadrado, digo d y d en lugar de chica, d grande para no hablar tanto. Y repito, tomo límite cuando n tiende a infinito a ambos miembros. A la derecha, como d cuadrado sobre d cuadrado es constante, el límite es d cuadrado sobre d cuadrado. Y a la izquierda, por lo que acabamos de decir, sería a minúsculo sobre a mayúsculo. O sea, tomando límite en ambos miembros, llegamos a que el cociente entre las áreas de los círculos es igual al cociente entre los cuadrados de los diámetros, que es lo que queríamos demostrar. O sea, si pensáramos en términos de límites, aquí ya en este punto podemos prácticamente dar la demostración por finalizada. Tomamos límite a ambos miembros y listo. Sin embargo, Eudoxo, insisto, no pensaba en términos de límite, era más estático el pensamiento de Eudoxo, de la matemática griega en general. Entonces, esto que acabo de decir, él no lo tenía en mente. Él trabajaba de una manera diferente, que es la que vamos a ver a continuación. Eudoxo, como dije antes, hace una demostración por el absurdo. Entonces él dice, supongamos por el absurdo que, ya lo había dicho, a sobre a no es igual a d cuadrado sobre d cuadrado, sino que es mayor o menor. En los dos casos hay que llevar a un absurdo. Empecemos por mayor. O sea, supongamos por el absurdo que a chica sobre a grande fuera mayor que d cuadrado chica sobre d cuadrado grande. Y a partir de esta suposición tenemos que llegar a un absurdo. Veamos cómo se llega a ese absurdo. Entonces dice Eudoxo que si esa diferencia, esa desigualdad se cumple, entonces existe una magnitud a chica menor que a, tal que a' sobre a es igual a d cuadrado sobre d cuadrado. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es esto. Si la fracción de la izquierda, a sobre a, vuelvo al renglón anterior, si la fracción de la izquierda, a sobre a, es mayor que la fracción de la derecha, d cuadrado sobre d cuadrado, podemos achicar un poco el numerador de la fracción de la izquierda para que las dos sean iguales. O sea, achicamos el numerador de la fracción que está a la izquierda y logramos una fracción que es igual a la de la derecha. O sea, a' sobre a es igual a d cuadrado sobre d cuadrado. Como a' es menor que a, podemos restar a menos a' y obtenemos un número positivo que llamamos epsilon. Entonces, por el método de exhaustión, tomado ese epsilon mayor que 0, existe algún n, un n específico, aquí es donde vamos a tomar el n, existe, insisto, un n específico, tal que a menos p sub n, o sea, chica menos p sub n chica, se hace menor que epsilon, o sea, se hace menor que a menos a'. Operando algebraicamente, diríamos en términos modernos, llegamos a que entonces p sub n es mayor que a'. Entonces tenemos en resumen lo siguiente. Teníamos que p sub n sobre p sub n es d cuadrado sobre d cuadrado. Eso era cierto para todo n en general y en particular para el n que estamos tomando ahora. También decíamos por la elección de a', que a' sobre a es igual a d cuadrado sobre d cuadrado, de donde deducimos por transitividad de la igualdad que p sub n sobre p sub n es igual a a' sobre a, donde p sub n, según acabamos de deducir, es mayor que a'. Fíjense entonces en esto que acabamos de decir.
La fracción P sub n chica sobre P sub n grande es igual a A' sobre A. Las dos fracciones son iguales y el numerador de la fracción de la izquierda es igual al numerador, es mayor, perdón. Repito, el numerador de la fracción de la izquierda es mayor que el numerador de la fracción de la derecha. Si el numerador es mayor, para que las fracciones sean iguales, el denominador también tiene que ser mayor. O sea, si las fracciones son iguales y P sub n es mayor que A', P sub n chica es mayor que A', entonces P sub n grande tiene que ser también mayor que A grande, para que las dos, insisto, fracciones sean iguales. Pero entonces P sub n grande es mayor que A grande, es decir, el área del polígono de n lados inscripto en el círculo grande es mayor que el círculo que lo contiene, ¿sí? Imagínense el dibujo, P sub n está dentro del círculo C grande y sin embargo el área de P sub n es mayor que el área del A, el área A del círculo, o sea, el polígono que está dentro tiene área más grande que el círculo que lo contiene, insisto, y eso claramente es absurdo. Es decir, de la suposición de que de A sobre A es mayor que D cuadrado de la suposición de que A sobre A es mayor que D cuadrado sobre D cuadrado, se llega a un absurdo, y en realidad si suponemos la otra desigualdad, A sobre A menor que D cuadrado sobre D cuadrado, también se llega a un absurdo de manera muy similar. En realidad básicamente cambiando letras minúsculas por mayúsculas, se llega exactamente al mismo absurdo. Por lo tanto, A sobre A no puede ser menor que D cuadrado sobre D cuadrado, tampoco puede ser mayor, y entonces tiene que ser necesariamente igual. O sea, hemos llegado a lo que queremos demostrar. Sin embargo, quiero destacar de nuevo una vez más lo que dije antes. Aquí no estamos haciendo tender el n infinito. Eudoxo encuentra un polígono específico, un n específico que cumple la desigualdad que está arriba, A menos P sub n menor que A menos A', y trabaja con ese polígono específico todo el tiempo y el n nunca cambia. Él elige un n que cumple esa desigualdad, un P sub n que cumple esa desigualdad, y todo el razonamiento se hace con ese n específico. No se hace tender n infinito, ni se toma un n más grande, ni se demuestra que eso es más cierto para n tan grande como se quiera, etc. Lo digo una vez más, perdón por ser insistente, pero es la idea que quiero destacar. Justamente él trabaja con un n específico. Acá no hay en realidad en el fondo la idea de límite. Nosotros lo interpretamos modernamente con la idea de límite, pero Eudoxo no tenía esa idea en su mente. Ni Eudoxo, ni tampoco los matemáticos griegos en general de aquella época. Hablemos ahora un poco de Arquímedes, que nació en la ciudad de Siracusa, que todavía hoy en día es parte del sur de Italia. En aquella época era una colonia griega en realidad. De Arquímedes se sabe mucho más que de Eudoxo. Arquímedes es un personaje casi legendario de la antigüedad clásica. Algunos de sus trabajos se han perdido, pero hay muchos que de hecho se han conservado. Vamos a hablar un poco de algunos trabajos matemáticos de este gran matemático griego de la antigüedad. Arquímedes, por ejemplo, calculó una aproximación de pi trabajando con perímetros de polígonos regulares, inscriptos y circunscriptos en una circunferencia. Veamos un poco cómo es la idea de este razonamiento. Tenemos entonces una circunferencia y tenemos un polígono regular inscripto en él. Supongamos en términos modernos que la circunferencia tenga radio 1. Si el radio de la circunferencia es 1, entonces el diámetro es 2 y la longitud de la circunferencia es 2pi. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en el caso que estamos viendo ahí, es un hexágono, ahora no lo estamos viendo como un polígono genérico de helado, sino como un hexágono, como lo que es en realidad. Entonces, el hexágono, su perímetro, si el radio de la circunferencia es 1, el perímetro del hexágono es 6. Entonces, ese perímetro 6 es una primera aproximación de 2pi. Ahora duplicamos la cantidad de lados del hexágono, o sea, construimos el dodecágono regular. Ahí estamos viendo un par de lados del dodecágono. Entonces, el perímetro del dodecágono regular nos da una nueva y mejor aproximación de pi. Si volvemos a duplicar la cantidad de lados, y volvemos a hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo, a medida que vayamos duplicando la cantidad de lados, los perímetros de los sucesivos polígonos nos dan mejores aproximaciones de 2pi. Esa es la idea de Arquímedes. Arquímedes en realidad, igual que Eudoxo, trabajaba con proporciones. Para el pi era el cociente entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. Entre paréntesis, ni Arquímedes ni ningún otro griego llamó nunca pi a ese número. El uso de la letra pi para designar el número que llamamos así ahora fue popularizado en realidad en el siglo XVIII por Euler. Euler no fue el primero que usó la letra pi para designar el número, pero sí fue el que popularizó ese uso. Bueno, volviendo a Arquímedes, entonces lo que hizo Arquímedes fue, básicamente, de nuevo en términos modernos, calculó el perímetro del polígono de 6 lados. A partir de eso calculó una aproximación del perímetro del polígono de 12 y a su vez una aproximación del de 24, del de 48 y del de 96. Llegó hasta calcular una aproximación del perímetro del polígono de 96 lados y eso le dio una aproximación del número pi.
en el caso nuestro es 2pi, pero él trabajaba, digamos, con una circunferencia de diámetro 1, por lo tanto le dio una aproximación de pi. Él trabajó en realidad con polígonos inscriptos, que le dieron un número que es un poquito menor que pi, una aproximación por defecto, como se dice, y trabajó también con polígonos circunscriptos, lo que le dio una aproximación por exceso, es un número que es un poquito mayor que pi. Yo lo que voy a explicar ahora es un razonamiento que no es el de Arquímedes, porque Arquímedes, insisto, trabajó con aproximaciones. Lo que yo voy a hacer es en realidad un razonamiento que básicamente se basa en el teorema de Pitágoras para ver cómo a partir del polígono de n lados uno puede calcular el lado del polígono de 2 por n lados, o sea, conociendo la longitud o el perímetro, que en el fondo es lo mismo, del polígono de n lados, cómo calcular el lado y por lo tanto el perímetro del polígono de 2 por n lados. Yo lo voy a hacer en este caso razonando con la figura que tenemos aquí, donde está el hexágono y el dodecágono, pero el razonamiento que voy a hacer vale para cualquier n. Como digo, nos vamos a basar básicamente en el teorema de Pitágoras. Empezamos con esa relación, AG al cuadrado es AO al cuadrado más OG cuadrado. AO es en realidad la mitad del lado del hexágono regular, mientras que AG sería AG es el lado completo del dodecágono, o sea, AO es la mitad del lado del polígono de n lados y AG es la longitud del polígono de 2 por n lados. A su vez sabemos que OG más HO, H es el centro de la circunferencia, OG más HO es 1, porque estamos pensando que el radio de la circunferencia es 1. De esta última relación deducimos lo que está escrito ahí, simplemente pasamos HO restando y llevamos al cuadrado más miembros. Reemplazamos en la primera relación y obtenemos lo que... me faltó decir antes que HO cuadrado más AO cuadrado es igual a 1, o sea, en realidad acá estamos aplicando Pitágoras otra vez. Fíjense que el triángulo HOA es un triángulo rectángulo donde HA es justamente la hipotenusa. Por lo tanto, hipotenusa que mide 1, porque es el radio de la circunferencia. HO al cuadrado más OA al cuadrado es igual a 1, entonces, de donde deducimos lo que acabo de escribir. Reemplazamos todo eso en la relación de arriba, o sea, las distintas relaciones que hemos obtenido las reemplazamos en la primera igualdad y obtenemos en definitiva una relación que, a partir de saber cuánto mide AO, que es la mitad del polígono mitad del lado del polígono de n lados, repito, AO es la mitad del lado del polígono de n lados. Conociendo eso, calculamos entonces la longitud del polígono de 2 por n lados. O sea, a partir del perímetro del polígono de n lados obtenemos el de 2n. Si vamos iterando eso, vamos repitiendo esa fórmula una y otra vez, vamos a obtener cada vez mejores aproximaciones de 2pi. Eso es, en esencia, traducido en lenguaje moderno, lo que hizo Arquímedes. La aproximación que obtuvo Arquímedes es que pi está entre 3/1071 y 3/1070. Esa es la aproximación de pi, que es una de las mejores aproximaciones que se obtuvo para pi en la antigüedad clásica y en la antigüedad en general. Otra demostración de Arquímedes se refiere al segmento parabólico, que es la región comprendida entre una parábola y una recta. Ahí vemos un ejemplo. Lo que demostró Arquímedes es que el área de ese segmento parabólico es igual a 4/3 del área del triángulo que tiene la misma base y la misma altura, que es el triángulo que ahí acaba de aparecer en este caso. Yo no voy a hacer ni siquiera una versión moderna del razonamiento de Arquímedes, simplemente voy a verificar para este caso en particular que estamos viendo que efectivamente esa relación se cumple. El triángulo que estamos viendo es fácil determinar que tiene área igual a 1. Entonces lo que estaríamos diciendo es que el segmento parabólico, la región sombreada, tiene área igual a 4/3. Eso se puede verificar usando las herramientas modernas de cálculo mediante integrales. Ahí estamos viendo el cálculo correspondiente, que efectivamente nos dice que el área del segmento parabólico es, como Arquímedes nos había dicho ya hace siglos, igual a 4/3. Uno de los teoremas más famosos de Arquímedes es el que relaciona el volumen de un cilindro con el volumen de la esfera inscripta en él. O sea, estamos pensando, como se ve ahí en el dibujo, en un cilindro y una esfera que está, digamos así, encajada dentro de este. La esfera, en realidad, fíjense que el radio de la esfera es igual al radio de la base del cilindro y a su vez la altura del cilindro es el doble del radio de la esfera. Voy a hacer ahora una versión moderna de la demostración de Arquímedes de cuál es la relación entre los dos volúmenes de estos dos cuerpos.
Para eso separemos las dos figuras, separemos los dos cuerpos, tenemos la esfera a la izquierda, el cilindro a la derecha, y entre ellos dibujamos o trazamos o construimos un cono. Fíjense que el cono tiene la misma base que el cilindro y la mitad de su altura, y en realidad por la construcción del cono, y esto va a ser importante inmediatamente dentro de unos momentos, el ángulo que se forma, el ángulo que ustedes están viendo en el vértice del cono es un ángulo recto. En realidad se puede demostrar que ese ángulo mide 90 grados. A continuación hacemos un corte horizontal, o sea, cortamos con un plano horizontal los tres cuerpos y obtenemos en cada caso una sección circular que vamos a analizar en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la misma imagen pero más detallada. Llamamos D a la distancia entre el centro de la esfera y la altura a la que estamos haciendo el corte horizontal. Esa distancia también es la misma que hay entre el vértice del cono y el corte horizontal, y también es la misma distancia que hay entre el centro del cilindro y ese mismo corte horizontal. Eso se debe a que el centro de la esfera, el vértice del cono y el centro del cilindro están los tres a la misma altura. Llamamos R minúscula o R chica al radio del corte horizontal que hicimos en la esfera. Se puede demostrar que por las características del cono, el radio del corte correspondiente al cono es D, la misma distancia que hemos mencionado antes, mientras que obviamente en el caso del cilindro, el radio del corte horizontal es el mismo radio que el de la base, o sea, todos los cortes horizontales en el caso del cilindro son exactamente iguales entre sí. Fíjense ahora en el triángulo rectángulo que aparece dibujado en la esfera, que nos dice entonces a partir del teorema de Pitágoras que D cuadrado más R chica cuadrado es igual a R mayúscula al cuadrado, donde R mayúscula es al mismo tiempo el radio de la esfera y el radio de la base del cilindro. Entonces decimos por Pitágoras, repito, R cuadrado minúscula al cuadrado, R minúscula al cuadrado más D cuadrado es igual a R mayúscula al cuadrado. Escribamos esa relación, multiplicamos ambos miembros por pi. Nos queda lo que estamos viendo ahí, distribuimos a la derecha y tenemos entonces que pi por radio mayúscula al cuadrado es pi por d al cuadrado más pi por r cuadrado, r minúscula al cuadrado en el último caso. Es decir, si pensamos en áreas de círculos, eso nos está diciendo que el corte horizontal que corresponde al cilindro, el área del corte horizontal que corresponde al cilindro es igual al área del corte que corresponde al cono más al área del corte que corresponde a la esfera. Aquí ahora, a partir de esta relación entre las áreas de estos cortes, razonamos en base a lo que se conoce como el principio de Cavalieri. En el principio de Cavalieri uno piensa los cuerpos como formados, en este caso por infinitos círculos colocados uno arriba del otro, y lo que está diciendo lo que dice el principio de Cavalieri es que si uno compara los cortes, esos cortes horizontales, la relación que haya entre esos cortes horizontales se extiende a los volúmenes. O sea, si en el caso del principio de Cavalieri, si los cortes son siempre iguales, entonces los volúmenes van a ser siempre iguales. En este caso, como el corte que corresponde al cilindro es igual al corte que corresponde al cono más el corte que corresponde a la esfera, podemos decir que el volumen del cilindro es igual al volumen del cono más el volumen de la esfera. Pero en realidad la mitad del cilindro y la mitad de la esfera deberíamos decir, porque el cono llega justamente hasta la mitad de esos dos cuerpos. La relación que estamos hablando solamente tiene sentido hasta la mitad del cilindro y hasta la mitad de la esfera. Deducimos entonces que la mitad del volumen del cilindro es igual al volumen del cono más la mitad del volumen de la esfera. Por otra parte, como es sabido, el volumen de un cono es un tercio del volumen el volumen de un cono es un tercio del volumen del cilindro que tiene la misma base y la misma altura. En este caso, entonces, el volumen del cono es la tercera parte de la mitad del cilindro. La tercera parte de la mitad del cilindro, por lo tanto, es la sexta parte del cilindro. El volumen del cono que estamos viendo ahí es la sexta parte del volumen del cilindro que está a la derecha, y eso es lo que vamos a escribir a continuación. De donde deducimos lo que está dicho ahí, un tercio del volumen del cilindro es la mitad del volumen de la esfera, o lo que es lo mismo, el volumen de la esfera contenida en el cilindro es 2/3 del volumen del cilindro. Esa última que acabamos de escribir es la relación que encontró Arquímedes. Arquímedes demostró entonces que el volumen de la esfera contenida inscripta en el cilindro es 2/3, el volumen de la esfera es 2/3 del volumen del cilindro que la contiene. Cuenta la leyenda que Arquímedes estaba tan orgulloso de esta demostración que pidió que en su lápida se inscribiera un cilindro conteniendo una esfera. Si eso sucedió o no realmente no se sabe, es una leyenda en principio, pero quizás fue cierta, quizás efectivamente alguna vez existió una lápida de Arquímedes con esa figura inscrita en ella. Finalmente, de esta relación y conociendo cuál es la fórmula que calcula el volumen del cilindro, que es superficie de la base por altura, podemos deducir la fórmula conocida para el volumen de la esfera.
Para terminar, quiero retomar una idea que decía al principio, que en realidad fíjense que todos los razonamientos que hemos visto, tanto el de Eudoxo como los de Arquímedes en realidad los hemos visto en versiones modernas, pero en todos los casos los razonamientos se aplican a figuras específicas. El razonamiento de Eudoxo para la circunferencia, o para el círculo mejor dicho, se aplica solo a ese caso, no se puede generalizar ni siquiera a una elipse, se aplica al círculo y solo a ese caso, y lo mismo todos los razonamientos que hemos visto de Arquímedes. Por eso, como decíamos al principio, estos matemáticos son precursores del cálculo, estudiaron problemas que después se estudiarían en general el cálculo, pero no son los iniciadores del cálculo porque no desarrollaron métodos generales para resolver esos problemas. En próximos videos continuaremos con la historia del cálculo, espero que les haya resultado interesante. Muchas gracias por su atención.